¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. El día de hoy toca NFL Retro. Hoy toca continuar con esta miniserie llamada Head Coaches o Entrenadores Sí, sí. Legendarios. Legendarios porque no estamos agarrando a cualquiera, ya sacamos. Pues, históricos. Ya el podcast pasado de este tema fue Vince Lombardi, Ujú. Tom Landry. Fue Bud Grant. Bud Grant. Estuvo Bud Grant precisamente porque acaba de fallecer. Acaba Bud de Grant, fallecer, fue él. otro. Y me está Eh, haciendo falta uno. ¿De quién mencionamos? Tom Landry, Vince Lombardi, Bud Grant. Grant. ¿Y quién fue el otro? No me acuerdo quién Se fue me, se me el va, se otro me va. mítico. Sí, sí, Es sí. tan mítico que ya hasta se me olvidó. Sí, se nos van los nombres de Y repente. más con lo que acabamos de estudiar. Pero bueno, vamos a continuar con esta serie. Y tenemos otros 4 entrenadores que... ¡Qué historia! ¡Qué Sí, historia! sí, 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 sí. Vamos a empezar con este entrenador de nombre Henry Louis Stram, Sí. o mejor conocido como Hank Stram. Hank Stram. Sí, sí. Él nació el 3 de enero de 1923 en Ujú. Chicago, Illinois. Sí, sí. Sí, hijo de alguien su padre era de descendencia polaca, que hasta eso su apellido era polaco, pero lo cambiaron. Era Henry Wilczek, algo así. Ajá, sí, Sí, sí. pero Pero creo que era luchador y su nombre de luchador era Stram y por eso cambiaron su apellido ah, a Stram. sí, fue como Stram. que también era más fácil, yo Sí, creo que de sí, aparte, pronunciar. sí, sí, sí. Entonces, digamos que lo acomodaron más al estilo Ujú. estadounidense y se quedó como Stram, el apellido Stram. Él estudió, por cierto, creció en Gary, Indiana, y se Ujú, graduó de la secundaria Lew Wallace en ujú. 1941, donde ganó 7 títulos en el Sí, sí. fútbol y aparte jugó béisbol. Jugó béisbol, sí, sí, sí. Entonces va a ser ahorita que veremos de los demás entrenadores, también en ese momento, pues muchos deportistas eran Pues justamente mencionamos la vez pasada a Bob Grant. multifacéticos, sí, sí, A Bob Grant. multifacéticos, jugaban béisbol, básquetbol, fútbol americano, entonces practicaban así varios deportes, eran aptos para varios deportes. Espérate, ¿qué entrenador? Sigo con que qué entrenadores estábamos hablando de la vez pasada. Espérate. Ahorita Sabes que no me gusta quedarme con la duda, me choca quedarme con la duda. ahorita nos Ahorita acordaremos. nos acordaremos. Y pues después ingresó en la Universidad de Purdue, Sí, si mal con no los recuerdo. Boilermakers. Sí, en la década de 1940. Ujú. Pero llegando Durante esa época tuvo que interrumpir un poco sus sus estudios. estudios porque fue a la Segunda Guerra Sí, Mundial. y sirvió en las Fuerza Aérea del Ujú. Ejército de los Estados Unidos, justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y ya es el segundo head coach a que hablamos de eso, porque Sí, el otro Tom era Tom Landry estuvo Landry. también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ujú. Sí, varios que pues les tocó esa época y tuvieron que participar en la guerra. sí, pues, y de hecho, haciendo un pequeño spoiler, los demás que siguen, lo mismo. Ujú. Lo Sí, sí. mismo, bueno, igual no en la misma guerra, pero Ujú. Pero digamos que digamos que tuvieron servían, sí. participación en el ejército. A ver, ya perdí, tengo que pierdo el hilo de esto. Una vez que regresa de la guerra y cuando se graduó, empezó como asistente de fútbol de los Boilermakers en 1948 a 1955. Sí, decíamos en la Universidad de Purdue, ¿De ahí acuerdo? empezó su historia como Sí, entrenador. y en entrenador en jefe de béisbol de 1951 igual a 1955. O sea, Ujú. hubo una época en la que entrenó a los Sí, dos. sí, sí. Sí, y ¿sabes a quién entrenaba ahí en Purdue? Sí, A a Len Len Dawson, Dawson, que justamente. posteriormente sería su quarterback Sí. en los Chiefs. Y aparte, los dos, tanto Hank Stram como Len Dawson, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Atletismo de la Universidad de Ujú. Purdue. Sí, sí. ¿Sabes quién más salió de Purdue? Este, Drew Brees, sí, Drew Brees, sí, ya fue a quarterback. principios Sí, de milenio salió ajá, de sí, también jugó Purdue. en Purdue. Ajá. Fue asistente, después de entrenar a Purdue, Hamstram fue asistente en Notre Dame,
Southern, la Universidad Metodista del Sur. Ajá, los Mustangs. Y Miami. Sí, los Huracanes de Miami. Ese entrenador le atribuyó la instalación de la ofensiva múltiple que llevó al equipo a un récord de 6 ganados, 4 perdidos. Estaba en ese entonces, pues, muchas de las estrategias en el terreno de juego de las jugadas, apenas se estaban innovando, vamos. Ajá. Era todavía estaba el fútbol americano, pues era más básico, no tenía tantas jugadas. Y muchos entrenadores que empezaron a surgir en estos momentos, empezaron a creer, mencionábamos Tom Landry que creó la defensiva 4-3, por ahí ahorita vamos a mencionar a George Halas con otra formación, con la formación T. Una formación T, entonces muchos empezaban a encontrarle nuevas formas de jugar, ya no tan ¿cómo se podría llamar? Tan uniforme, tan unidimensional. Sí, porque era un libro de jugadas en general muy básico en todos los equipos. Sí. Entonces estamos hablando de que estos coaches que ya mencionamos justo desde el podcast pasado innovaron en algo. Sí. Les agregaron algo a esas ofensivas. Ofensivas y defensivas. En 1959, ya pasando un poquito más a la carrera profesional, Lamar Hunt, el dueño de aquel entonces, reclutó a Hank Stram para entrenar a sus Dallas Texans, a los Tejanos de Dallas, que ese era el nuevo, era un equipo de nueva... De la AFL, iba a surgir la AFL, la NFL pues no le quiso dar un equipo a Lamar Hunt, entonces pues Lamar Hunt dijo, pues yo voy a crear propia liga y mi propio equipo y a los Dallas Texans que pues querían competirle a los Vaqueros de Dallas en el mercado, pero pues a los Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, pero pues vieron que no lo lograron y se mudaron a Kansas City, lo que hoy son los Chiefs. Sí, lo que hoy son los Chiefs justamente. Que comenzó justamente en 1960. Hunt había sido previamente jugador de banca en la Universidad Metodista del Sur cuando Hank Stram estaba coachando ese equipo. Sí, de ahí se conocieron. Y la posición de los Dallas Texans había sido rechazada por Bud Wilkinson y Tom Landry. Sí, Tom Landry, que después los dueños, cuando surgieron los Vaqueros en en 1960, se lo llevaron a los Vaqueros y Bud Wilkinson se quedó como coach de universitario, que entrenó a varias universidades. Perdón que interrumpa, no me gusta quedarme con la duda y lo sabes, ya me acordé de quién hablamos, fue Chuck Noll. Exactamente. Hablamos de Chuck Noll. ¿Cómo se nos fue a olvidar Chuck Porque Noll? no me gusta quedarme con estas dudas, por eso siempre le digo, a ver, déjame investigo, fue Bill Lombardi, Tom Landry, Chuck Noll y Bud Grant. Sí, tienes razón. Vamos a continuar con ¿Cómo se nos va a olvidar Chuck Noll? Los Texans jugaron su primer partido de la nueva AFL en septiembre de 1960 y demostraron ser un equipo exitoso desde el principio. Sí. En 1962 los Tejanos ganaron la división oeste de la AFL y el campeonato de la AFL cuando pues, todavía eran era una liga aparte. Donde, por cierto, le ganaron el campeonato contra los Petroleros de Houston 20-17. Sí, los Oilers que pues, también surgieron en 1960 en la creación de esa nueva liga. Sí, y en 1963 fue cuando los Dallas Texans se convirtieron en los Kansas City Chiefs. Lo que decíamos que pues, no pudieron competirla ahí en el mercado de la ciudad de Dallas a los Cowboys, pues, mejor. ¿Y qué más había en esa zona en aquel entonces? ¿Qué equipos ya estaban? En aquel entonces, pues solo los Vaqueros, de hecho solo los Vaqueros, los Astros de Houston estaban en Houston, pero en Dallas solo existían los Vaqueros. Los Vaqueros. Okay. Sí, entonces pues era complicado, aparte pues rápidamente parece que los Vaqueros ganaron más fama por ser miembros de la NFL, que NFL al principio de la NFL pues ya estaba muy consolidada para 1960 y la AFL pues era una nueva liga. Una liga de expansión, por decirlo recién surgida. Sí, que le iba a competir. No fue hasta 1966 cuando los Chiefs, bueno ya los llamados Chiefs, ganaron el título de la AFL gracias a una defensiva. Sí. Sí, y
Tuvieron, donde contaron, por cierto, con 3 miembros del Salón de la Fama. Sí, sí, varios de esos jugadores fueron Salón de la Fama. Después, los Chiefs derrotarían a los Bills de Buffalo 31-7. Y creo que ese fue cuando jugaron contra el Super Bowl contra los Packers. Sí, fue el primer, de ahí accederían al primer Super Bowl, que fue, digamos, también iniciativa de Lamar Hunt. Sí. El crear un juego un juego entre las dos ligas. Sí, porque quería demostrar, ¿no? Sí, que pues, esa liga también era competitiva, sí, pues, que podía competirle. Ya hablamos de ese partido, que no les compitieron la primera mitad y después Green Bay les pasó por encima. Y pues durante 2-3 años hasta que hasta ¿qué fue? El tercer año. Sí, hasta el tercer año, pues la AFL ya se pudo consolidar cuando ganaron los Jets, pero ya iremos a eso cuando hablemos de Don Shula. De Don Shula, efectivamente. Ya hablamos ahí, Hank Stram era una persona muy efusiva, sí, tú lo veías de traje. Era muy extrovertido, era muy expresivo, sí, él se vestía de traje, o lo que ya no se ve hoy en día en la NFL, en cuanto a los entrenadores en la banda, él vestía traje, corbata, estaba de traje en el campo, pero sí era muy expresivo. Muy expresivo. Fíjate, pues Kansas City tenía una muy buena defensiva. Sí, y lo que hizo Vince Lombardi fue jugarle a pases cortos. Sí, pues, exactamente. Hizo pedazos la defensiva de Hank Stram. Sí. Le hizo pedazos y pues ya sabemos el resultado. Sí. El primer Super Bowl que se jugó de la historia fue entre Green Bay y Kansas. Y lo ganó los Packers. Sí, pero durante esos años de finales de los 60, principios de los 70, mantuvo a Kansas City constantemente en playoffs. Llegaban el segundo año, creo que también llegaron a playoffs, pero perdieron contra los Raiders porque jugaron sin un receptor sano, estaba ahí lesionado. Jugaron contra los Raiders y él fue el que justamente, él fue el que la resucitó, la formación T. Sí. La hizo alguien más, pero él fue como que, a ver, vamos a utilizarla aquí, vamos a utilizarla. Le dio nuevos, digamos que, nuevos brillos a esa formación. Fíjate, los Chiefs ganaron el juego 24-10, corriendo la pelota 60 veces con más de 300 yardas, mientras solo pasaron 3 veces durante el partido. Sí, que trataban de innovar, de cambiar las formaciones a la ofensiva, como esa formación T que les dio una nueva dimensión, modificándola, haciendo que tuvieran nuevas trayectorias. Antes de continuar, ¿tienes alguna información? Bueno, antes? Lo que hacía también Hunt, a lo mejor por ahí lo tendrás, no tenía asistentes. Sí, correcto. Sí, correcto. Hank Stram era... Él era el coordinador ofensivo, coordinador defensivo, de equipos especiales. Sí. Él hacía todo ahí en la banda. Sí, no tenía asistentes, justamente. Sí lo tenía. Sí. Los Chiefs volvieron a ganar el campeonato de la AFL en 1969, lo cual les daría el pase a jugar el Super Bowl 4. Contra los Minnesota Vikings de Bud Grant y de Joe Kapp, que apenas mencionamos que falleció. Exactamente, el único Super Bowl donde estuvo Joe Kapp en el 69, si no me equivoco. Con sus ingeniosas innovaciones del bolsillo móvil y la defensa de triple fila. Sí, que pues no pudo contra eso la ofensiva de Minnesota. Sí, en el juego también le pasó por encima, igual al principio fue un juego cerrado, pero ya después le pasó por encima Kansas City. Y además en ese partido lo mencionamos cuando hablamos de él, Hank Stram fue el primer head coach que tuvo micrófono durante el juego, y pues ahí es donde te das cuenta qué tipo de head coach era. Sí, lo que ya vimos, lo que vemos hoy en día con regularidad en los highlights, en los programas sobre fútbol americano, que se escuchan los audios en la banca de jugadores, coaches y todo eso. Pues en ese entonces pues no existía eso, fue una innovación. Y se escuchaba todo lo que decía. Sí, como solo sigan matriculando la pelota en el campo, chicos. ¿Cómo podrían los 6 perderse esa jugada? O la jugada que te decía el 65 Twos Power Trap, o sea. Sí.
Sí, Era cosas muy, así. decía frases que suenan hasta graciosas, Sí, entonces, sí, no, y si ven las grabaciones de ese juego, pues sí se le ve en la banca haciendo muchos ujú. movimientos, hablando Y mucho. caminando de un lado para Sí, otro, repitiendo la misma frase no a los entrenadores, a los que estaban allá sí, alrededor de él. exactamente. Entonces, en 1971 los Chiefs ganaron el campeonato de la división oeste de la ya AFC, Ujú. ya era consolidada AFC, pero los Miami Dolphins los derrotaron el día de Navidad de ese mismo año del 71. Sí, ya unos delfines de Miami que empezaban con se podría llamar una dinastía en ese Bien. momento con el entrenador Don Shula. Y después de eso los Chiefs ya no volvieron a disfrutar del mismo éxito, Sí, lo que no. resultó en que Hank Stram dejara la Ujú. franquicia. Sí, lo dejé a mediados de los 70, si no me equivoco, en el 75 más o menos. Sí, su mejor época Sí. fue en los 60, y mientras fue la AFL aparte, finales de los 60 ya cuando empezaron la era del Super Bowl y principios de los 70 que fue pues ya las últimas buenas temporadas que tuvo. Después de eso, en 1976, Hank Stram se convierte en el entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, Sí, sí, sí. pero registró 2 temporadas con récord perdedor, 4 ganados, 10 perdidos y 3 ganados y 11 perdidos. Sí, un equipo muy diferente a lo que tenía Sí, aquí en llegó Kansas City. con Archie Manning, pero Sí, en su primera temporada se lesiona del codo y queda sí, fuera. Esa temporada y la siguiente, sí, sí, sí. entonces, No, fue muy mala experiencia en Nueva Orleans y no duró mucho tiempo ahí. no, 2 años me parece, Ujú. porque también tuvo que lidiar con continuos problemas de disciplina causados por su corredor Sí, por adicción a sí, sustancias, a las entonces, sustancias prohibidas, entonces sí, ya desde ese entonces existía eso, entonces sí, no, ya al final de su carrera como entrenador no fue muy bueno, no, le tocó no pudo armar un buen equipo en esos Santos que pues, durante esa época tampoco bien. trascendieron, Ujú. entonces pues, tampoco duró mucho tiempo. Bueno, parte de su legado fue justamente el que innovó con la formación T y la convirtió en la formación I. Ujú. Además de que fue el primer entrenador en utilizar el Gatorade Sí, en la sí, sí. banca, o sea, Y eso lo empezó a utilizar porque el Gatorade, para quien no lo sabe, lo crearon en la Universidad de Florida, Ujú. los Gators, por eso se llama Gatorade, por el Eso no lo sobrenombre, sabía. por el sobrenombre de los Gators, por eso es Gatorade. Cuando empezó, él en algún momento tuvo relación con el entrenador de la Universidad de Florida, cuando empezaba esta bebida, la empezaron a crear ahí en esa universidad y pues, por eso fue que la llevó él la empezó a llevar a su banca, por primera vez cuando recién hacía esta bebida. Mira, Hoy en día pues es, ahorita ya hasta te bañan en ella sí, cuando sí, ganas sí. el Super Pero Bowl. en ese momento apenas estaba surgiendo ahí en los 60, digo, y surgió en la Universidad de Florida. Antes en las bandas había agua. Lo que Dale. tomaban era pura agua simple, como la que tomamos nosotros del garrafón. Entonces, en ese momento ellos eran los primeros que llevaban esta bebida Energetizante. energizante a la banda, Banca. el Gatorade. También se le consideraba un genio de la motivación y su énfasis en que los Chiefs en su uniforme utilizaran el parche que conmemoraba la AFL. Que actualmente lo siguen ocupando. Sí, Si sí han lo he visto, visto, sí lo he lo visto. siguen ocupando ese parche de la famosa A. Ajá, Lo siguen ocupando, que se ve así como que el diseño muy austero, pero ese era conmemorando a la sí, AFL. ese era el símbolo y el que lo puso ahí en el jersey fue Hank Stram. Curiosamente, Hank Stram, ingresa al Salón de la Fama del fútbol americano en el 2003. Ujú. 9 años después de que ingresara Bud Grant, dice cuyo hombre ya le había ganado, le ganó Sí, el le Super ganó el Bowl Super Bowl y 4. ingresó antes. O Ajá, sí, sea, sí. Sí, sí, de esas cosas curiosas.
aquella ocasión creo que hasta lo subió, ya estaba mal, tenía Sí, de diabetes. diabetes sí Estaba mal y fue... Len Dawson, Len Dawson lo... sí, lo subió al estrado, Iba en silla de ruedas y silla él de lo ruedas. iba Lo iba empujando. empujando, sí, sí, sí. Bueno, nos adelantamos un poquito tras dejar de su carrera profesional como entrenador, se dedicó a ser comentarista. Sí, sí, fue comentarista de radio. Sí, Comentarista de radio en la CBS, creo. en la CBS y sí, partidos del NFL en 1975 empezó y después fue Ujú. cuando Sí, ya cuando se Nueva retiró del Orleans, ajá. fútbol americano, completamente, se dedicó a eso de tiempo completo y pues, tenía la capacidad de hacerlo. Como decíamos, era muy efusivo, muy, Sí, y duró 20 años, sí, sí, sí. 20 años como locutor, Sí, imagínate. como decíamos, era muy efusivo, De- tenía facilidad para comunicarse. tenía una voz Sí, muy sureña, muy sí, a la exactamente, sí, Texas, sí. sí. Y pues él era el que comentaba los partidos de lunes por la noche en la En la CBS, radio, sí, la sí. radio de CBS. Ujú, sí, sí. ¿Algo más que tengas que comentar? Porque creo que yo ya no tengo nada. Pues, pues él fue uno estuvo en esa gran época de Kansas City, también fue uno de los copartícipes para crear esa rivalidad entre Raiders y Kansas City. Sí, Ahorita pues uy. hablaremos del otro coach de Sí, su contemporáneo en esa creo que es rivalidad el que sigue. con el que chocaron muchas veces, pero Hank Stram fue pieza fundamental en esa rivalidad y como dices, hay videos en los que se ve la comparación de una banda a otra, de la banda de Kansas City a la banda del lado del campo de Raiders. Él con traje, John Madden En camisa de manga corta. en playera de manga corta, fumando, Sí, su cabello sí, así más más largo. largo. Sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría que fuera un América Chivas? ¿Un Pumas? No sé contra quién. Esa rivalidad, No, esa es de difícil banda. llevarla al fútbol, ha de ser como ¿qué pudiera ser? Esa rivalidad Kansas Raiders. Kansas Raiders, no sabría cómo ponerla en el ámbito del fútbol, No. pero sí es una rivalidad importante. En los últimos años, sobre todo por la decadencia que han tenido los Raiders Ya durante no 20 tanto, años, pero no ha sido tan férrea, pero de los 90 hacia atrás fue muy, muy fuerte esa rivalidad. tanto que Sigue tanto siendo. que justamente hablamos de que el corredor de los Raiders Sí, sí. se enojó con Al Davis y se fue con el Sí, acérrimo rival. Marcus Marcus Allen. Allen se fue con el rival, se fue a Kansas para hacerlo enojar. Sí, sigue siendo una rivalidad fuerte, pero digo, se ha perdido un poco, sobre todo por culpa de los Raiders. Sí. Hank Stram se retiró en Nueva Orleans, donde construyó una casa en la ciudad de Covington y Ujú. murió en el hospital de ¿qué? San Luis Hospital o Saint Hospital Mm, parroquial de Tammany en Covington ujú. por complicaciones debidas a la diabetes el 4 de julio del 2005. Sí, 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 no tiene mucho, Sí. casi 20 años. Espérate, tengo aquí unos memes. El buen Hank Stram. Hank Stram innovó. Creo que todos Sí, sí. los que ya mencionamos en el pasado y los que vamos a mencionar en este, no solamente fueron ganadores, sino Innovadores. innovaron y Ujú. aportaron algo a la Sí, liga. sí, sí. Hank Stram, pues, el micrófono, el Ujú. Gatorade, la formación, Sí, o sea, sí, 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 varios ahí, movimientos en motivación, formaciones. la Sí, motivación. Vamos a continuar con el siguiente head coach, que es un head coach que tú conoces bastante bien. sí, sí. Bueno, y estamos hablando de John Earl Madden, Sí, el mejor bueno conocido como John Madden. Sí, 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 el que le da el nombre también al videojuego, para quien no lo sabe. Sí, Él es el que aportó su apellido para este dato videojuego del curioso Madden. y espero que sea meme, espero que haya sido un meme en el que caí. Muchas personas conocieron a John Madden por la última portada. Ya ves que Sí, falleció sí, y pues recientemente falleció. metieron a John Madden en Ujú, en en la la portada portada y del mucha gente videojuego. supo quién era ¿Quién John era? Sí, Madden. ¿por qué se llamaba por qué se llamaba Madden en el Madden. videojuego? Sí, por eso, por este personaje que pues fue coach legendario Sí. en los Raiders. Nace el 10 de abril de 1936 en Austin, Minnesota. Ujú, sí, sí. Él fue educado en la preparatoria, en el High School de Jefferson. Ujú.
en el Grace Harbor College y en el College of San Mateo. Sí, ya cuando se mudaron de Minnesota a San Francisco. Ya esto fue cuando se mudaron a San Francisco y ahí hizo su carrera de high school y su carrera universitaria. Fíjate, sí mencionamos que Hank Stram era jugador. Sí. Pues John Madden también. Sí, también fue jugador. Sí, lo que tienen el coach anterior y que ahora que mencionamos a John Madden es que no trascendieron en la NFL, pero sí jugaron el deporte, lo jugaron a nivel universitario y en el caso de John Madden pudo llegar a la escuadra de prácticas. Sí, jugó fútbol americano en el College of San Mateo antes de transferirse a Cal Poly, ese no lo ubico. El Tecnológico de California, los Aggies del Tecnológico de California. En San Luis Obispo, California. No, del Politécnico, perdón. Sí, el Poli. Politécnico, sí, Cal Poly. Donde jugó tanto en el equipo ofensivo como en el defensivo, destacando como tackle ofensivo. Además, jugó como catcher en el equipo de béisbol del Politécnico de California. Sí. O sea, eran deportistas natos, practicaban varios deportes. Hank Stram y John Madden, los dos de ambos. Madden fue seleccionado en la ronda 21, selección global 244 por el equipo de la NFL, los Philadelphia Eagles. Sí, en ese entonces había más rondas porque eran menos equipos. Ajá. Pues, no todos los jugadores llegaban al equipo principal, no podían llegar, pero como eran menos equipos, decíamos aquí en la ronda, en el pick 244 ahorita sería la séptima. La séptima ronda, sí, ahorita porque ya son más equipos. En ese entonces en la NFL eran creo que 10 equipos. Pero una lesión en la rodilla causada en los campos de entrenamiento un año después terminó su carrera como jugador. Sí. Muy corta, muy breve. Sí, muy corta, sí, digo que solo llegó a la escuadra de prácticas, era tackle ofensivo, su posición ya llegando a la NFL era tackle ofensivo, pues tenía el cuerpo para hacer tackle ofensivo, era un tipo grande, La información que tengas antes de continuar con la de entrenador. No, la misma. Se retira pues por esta lesión de la NFL de su intento como jugador y comienza su carrera como entrenador en la escuela de Buffalo State College. Sí. Mientras trabajaba en su maestría en el Politécnico de California en 1960, se convirtió en entrenador asistente en la escuela Alan Hancock College y fue promocionado a entrenador en jefe en 1962. Esa escuela No, yo tampoco no lo sé digo, dónde estará. Pero sí, pues empezó como muchos entrenadores. Sí. Asistente ahora sí que el chalán en una escuela. Kyle Shanahan, el de San Francisco, pues sí, empezó ahí como asistente de su papá en Washington. Digamos que algunos pues han tenido la suerte de que tienen a sus papás, en el caso de ahora de Belichick hijo, Steve Belichick, ya menciona Shanahan, pero otros pues no, otros tienen que empezar desde el asistente del asistente en un equipo de high school casi. Después, en 1963, fue contratado como asistente defensivo en la Estatal de San Diego. Sí, en los Aztecas de San Diego. Donde estuvo hasta 1966. Durante su última temporada, justamente los San Diego State Aztecs fueron clasificados entre los mejores equipos de colegios pequeños de Estados Unidos. Sí, San Diego State juega en una conferencia, no de División 1, pero no de las fuertes. A pesar de que es ahí de California, no juega en el Pac-12, juega en otra conferencia, no de las fuertes. Entonces, pues ya estar entre los equipos de las conferencias fuertes, ya rankeado ahí entre esos equipos, ya es algo bastante importante. Y gracias a este éxito que tuvo con San Diego State, fue contratado como entrenador de linebackers en los Oakland Raiders en 1967 y ayudó al equipo a llegar al Super Bowl 2 esa temporada. Sí, en esa temporada el head coach era John Rauch. Quien un año después renunciaría como entrenador de los Raiders para irse a trabajar con los Bills de Buffalo. Sí. Y ascendieron a John Madden como entrenador en jefe el 4 de febrero de 1969. Y aquí empezaría la época dorada de los Raiders. Convirtiéndose en aquel entonces el entrenador en jefe más joven del fútbol americano profesional a la edad de 32 años. Sí, exactamente. Ya desde aquel entonces ya empezaba a haber
head No, coach. no muchos como ahora, que ya es Sí, más ya está volviendo común. muy común. Ya hasta es menos común ver entrenadores viejos. Así. Ya hoy es más común ver entrenadores hasta a veces casi de la misma edad que muchos de sus jugadores, muchos de sus jugadores veteranos. Sí, pues si no te acuerdas, bueno, ¿te acuerdas que en el Super Bowl 53 el Nueva Inglaterra Rams Sí, sí, sí. posaron la comparación de un partido que Julian Edelman, el receptor de Nueva Inglaterra, jugó contra Contra McVay. Sean McVay, que era el entrenador en jefe Sí, de los sí, Rams, o sea, sí, un jugador y el otro sí, entrenador? sí, sí. Y en ese entonces era al revés, era Sí. más común los entrenadores de ya grandes Ujú. y era más raro ver entrenadores jóvenes. A esa edad, 32 años, pues todavía muchos son jugadores Sí, sí, sí. activos. En el porcentaje de victorias de John Madden, incluyendo juegos de postemporada, lo sitúa como el mejor en la historia de la liga. Sí, sí. Ganó un Super Bowl y nunca tuvo una temporada perdedora como entrenador en jefe. Sí, no, no, nunca. No, estuvo hasta el 78 en los Raiders, pero a lo mejor esto le ayuda a su porcentaje de victorias, pero no, nunca tuvo una temporada perdedora. Solo 2 veces no estuvo en playoffs, pero pues porque hubo un Ajá. equipo que tuvo mejor récord, pero siempre los mantuvo ahí entre el primero y el segundo Segundo lugar lugar. del oeste de la AFC. Sin embargo, su equipo se enfrentó con la continua frustración de quedarse Sí, sí, sí. cortos en postemporada, especialmente contra Pittsburgh. Sí, sí, Pittsburgh se sí. los traía en Sí. aquel entonces siempre por el título de la FC. En 7 años dejaron los Raiders con la misma imagen que previamente tenía Dallas. Sí, o se encontraban al principio a Kansas City, cuando ya mencionábamos su buena época de Kansas City a finales de los 60, ese equipo Ajá. de Hank Stram, que le ganaron en un campeonato en el segundo de la era de los Super Bowls, Ujú. pero después, el primer Super Bowl en playoffs perdieron con Kansas City. En el segundo le pudieron ganar, después perdían y después se encontraron a Pittsburgh, Pittsburgh. cuando Pittsburgh empezó a surgir a principios de los 70. Entonces sí, Sí, no eran capaces de ganar el ujú, juego grande. sí, llegaban a playoffs, era un equipo muy bueno, pero se encontraban un equipo mejor. Sí, igual en el 69 contra Kansas Sí, City, tres sí, sí. años, 3 años después, lo que parece ser una victoria en el último minuto contra los Steelers se convirtió en parte de la Sí, gran jugada que sí, sí, apenas sí. hablamos, Sí, la exactamente. inmaculada Sí, un recepción. partido inolvidable, Ya una tenían el jugada mítica. partido Ujú, y ya le habían bateado el balón ujú. y lo agarra Franco Harris, se escapa y ahí se quedaron los Raiders en el Sí, camino sí, sí, un nuevamente. fracaso más. Entonces, en 1974, después de vencer al doble campeón defensor del Super Bowl, los Delfines de Miami, los Raiders perdieron de nuevo con los Steelers el campeonato de la Sí, FC. sí, sí, en aquel juego, en esos playoffs de Miami, creo que fue en esos playoffs donde se origina aquella famosa jugada de Sea of Hands, ahora sí, traduciéndolo sería el océano de manos, Ajá. un pase de Ken Stabler a la desesperada, casi cayéndose porque ya lo habían capturado y lo lanza a la zona de anotación y entre dos o tres defensivos de Miami, Clarence Davis agarra el balón, cae y marcan anotación y ganan ese juego en un final dramático en el Coliseo de Oakland. Creo que fue en ese playoff con Miami. En 1976 cambió la suerte de los Raiders cuando lograron terminar la temporada regular con marca de 13-1. Ganaron de manera controversial en contra de los New England Patriots. Ojo, Sí, ya no la debían entonces. sí, bueno, es que ese equipo de Raiders, creo que entre él, John Madden y Al Davis le dieron esa aura, esa mística de los malos, Sí, de los malosos a esos sí, Raiders. es un equipo muy icónico con Sí, mucha sí. tradición, pero porque es un equipo Era un equipo violento. sí, era un equipo Sí, muy muy sí, rudo a la hora de justo. jugar. Entonces, era un equipo que también se caracterizaba por recoger, se puede decir que recoger jugadores que otros equipos ya no querían, que pues ya consideraban ya que no tenían nada más que dar y los Raiders daban mucho más, hasta llegaron al Salón de la Fama como Ted Hendricks, y varios más, y
también la imagen que tenían, Sí, pelo pues, largo, barbones, sí, grandotes, sí, mal sí. encarados. Sí, Jack Tatum, pues, creo que fue en este juego de Nueva Inglaterra donde Jack Tatum, Fue lesionado a Daryl ajá, Stingley, que lo sí, deja sí. Por eso es cuadrapléjico, que es sí, muy controvertido este juego sí. contra Nueva Inglaterra por esa jugada de Jack Tatum, que era de los más violentos Sí, pues sí. de ese equipo. Entonces, el 9 de enero de 1977, el equipo de John Madden pudo por fin coronarse en la NFL al ganar el primer Super Bowl contra los vikingos de Minnesota, Ujú, sí, sí. de Bud Grant. Booth Grant, Ya sí, no sí, era sí. Yuka, ya era Tarkenton. Sí, Ya era exacto, Frank ya era Frank Tarkenton. Tarkenton y este fue, si no El me Super Bowl equivoco, 11. y el último al que llegarían los Vikingos, no me vikingos, no me acuerdo. acuerdo, pero Yo sí, sí, tampoco sí. no me acuerdo. Uno más de los que perdería en esa década. Ujú. Entre el 77 y el 78, los Raiders de John Madden perdieron el juego de campeonato de la FC con los Denver Broncos. Sí, de que los Broncos llegarían al Super Bowl con el coach Dan Reeves, que perderían contra los Vaqueros su primer Super Bowl y el primero que perderían. Ajá. Y se retiró, John Madden se retiró en la temporada de 1978 cuando los Raiders no pudieron llegar a postemporada. Sí, temporada ganadora, pero no les alcanzó Ujú. para playoffs. Aparte, pues sufría de úlceras. Pero era un coach muy, se enojaba mucho en la banda. Sí, sí, como Dios, pues con su cigarro. Sí, luego con el Ahorita cigarro. ya no puedes fumar No, ni no, no. afuera del No, estadio no, no, y ahorita él en la banca ya él en la está. banca estaba con su cigarro, no sé. Este coach pues, puso a los Raiders a lo que son en la historia, uno de los equipos más Se ganadores. retiró no solo con un anillo de Super Bowl en sus créditos, en sus manos, sino Ujú. siendo el entrenador en jefe más joven en alcanzar 100 victorias en temporada regular. Sí, sí, sí. Un récord que logró en solo 10 temporadas como el entrenador en jefe. Ujú. Sí, sí, digo, convirtió a los Raiders en un equipo ganador, de ser un equipo más a un equipo ganador, un equipo Ujú. de época. John Madden ingresa al Salón de la Fama el 5 de agosto del 2006 por Sí. su labor como entrenador en jefe, pero no solamente se dedicó Sí, al jugador, a ser jugador y a ser coach, ujú. también fue comentarista. Sí, 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 formó hoy una dupla famosa en los comentarios deportivos con Pat Summerall, Ujú. que eran muy famosos, sobre todo por sus marcas de líneas, las jugadas, lo que hoy vemos cuando en la pantalla se ve Ujú. en las repeticiones que hacen círculos y Sí, líneas de para trayectorias. marcar, para Ujú. remarcar la Sí, jugada. y él era famoso por poner estas marcas y todo. Hasta sale en esta película que no has visto, la de los suplentes. Sí, la que no son de las películas que me Sale, hace falta ver. salen ellos dos así como comentaristas de uno de los juegos y hace esto mismo también de los comentarios de la jugada que hacen. Sí, ellos eran los que... Sí, ahorita se ve mucho en la tele cuando Sí, sí. ponen la repetición y remarcar la trayectoria, Ujú, la sí. jugada y todo eso, hacen Ujú. eso Hacia dónde de se dibujar. movieron, cómo se movieron, cosas Ajá. así. Y también sale en la película de los pequeños gigantes, Oh, sí, cuando se cierto. pierden, que Sí. van Emmitt Smith, Bruce Smith y no me acuerdo quién más va. Sí, sí. Y sale John Madden, pues ya nos perdimos y tenemos que agarrar esta y ahora Sí, no sé dónde sí, estamos, tenemos que estar en Ohio. La comida del Salón de la Fama. sí. La NFL anunció mediante un comunicado que John Madden falleció de forma inesperada en la mañana del 28 de diciembre del 2021 sin agregar más detalles sobre el deceso. Sí, recientemente. Sí, no Sí, tiene no mucho hace mucho que que falleció. falleció Ujú. El buen John Madden. John Madden y en honor a él, pues el juego que de por sí ya llevaba su apellido, Sí, sí, desde finales de los 80. ajá, puso su foto en la portada. Sí. Y tú, y gracias a ello, pues muchos lo conocieron. Sí, Muchos exactamente, sí. conocieron a John John Madden. Madden, sí, muchos no sabían que pues, se debía a este entrenador. Ujú. Madden, pues solo Así. lo ubicaban como el juego de fútbol americano, pero Ujú. no ubicaban el apellido. ¿Algo más que quieras agregar sobre John Madden? Pues nada, John Madden también por ahí se habla que él hacía su propio equipo que le llamaban los All Madden, que Ah, eran sí, los cierto. mejores, los que él consideraba los mejores jugadores, pero tenían que cumplir ciertas características
eran características de jugadores que lo dieran todo en el campo. Ajá. Él decía que un jugador que estuviera en el All Madden son aquellos que ensucian el uniforme, que acaban raspados, que acaban con pasto en la careta Sí, es del como en el casco. hockey, si tienes tu uniforme limpio Ujú. o no jugaste o no juegas Sí. o estuviste en la pura banca Sí, sí, porque... sí. Y él consideraba a estos jugadores como lo esencial del fútbol americano, de los mejores del fútbol americano, porque lo daban todo en el campo. Eso quería decir que lo daban todo en el campo. Entonces Mahomes es un All Madden porque él hasta Exactamente. lesionado con Sí, sí, sí. la pata ahí doblada jugó. Sí, sí, sí. Entonces, Los de mejor nivel. Él consideraba a estos jugadores los de mejor nivel. ok, vamos a continuar con el siguiente entrenador en jefe. Y estamos hablando de George Stanley Halas, Sí, sí. Senior, o mejor conocido como George Halas, Sí, sí. y apodado Papá Oso Sí, sí, o sí. Mr. Everything. Sí, el señor todo. El señor Porque, todo. pues, ahorita, como diremos, fue de Todo. todo en ese equipo. Sí. George Halas nació el 2 de febrero de 1895 Sí, sí. en Chicago, Illinois. Ujú. Él, él estudió en la Universidad de Illinois, Sí, justamente. sí, pues de ahí tomó los colores para los Osos de Chicago, de esa Ujú. universidad. Él venía igual de una familia de inmigrantes Ujú, checos. sí, checos. Ujú. Sí, Checos. en esa época pues había muchos inmigrantes Sí, en Estados en Unidos. Estados Unidos, muchos llegaban. Sus padres tenían una tienda de comestibles y su papá era sastre. Oh, Sí, George Halas tuvo una variada carrera en el deporte. En 1915, Halas trabajó temporalmente para Western Electric y ujú. estaba planeando estar en el SS Island. Ese sí no lo ubico. No lo ubico. Después de graduarse en Crane High School, Chicago asistió a la Universidad de Illinois, jugó fútbol para el entrenador Bob Sopke, Ujú, así como béisbol sí, y baloncesto. sí, otros Otra multiatletas. figura Sí, que sí, jugó diferente. multideportivo. Y obtuvo su título en ingeniería civil. Ujú, sí, sí. También se convirtió en miembro de la fraternidad Tau Kappa Epsilon y ayudó a Illinois a ganar en 1918 el título de fútbol de la Big Ten Conference. Sí, una de las conferencias más fuertes del fútbol americano colegial. Y pues como era de esperarse, sirvió en la Marina durante la Primera Guerra Mundial. Sí, La primera, sí, él, pues, como nació antes de 1900, le tocó todavía esta guerra. Era alférez ahí en puesto de alférez, un puesto ahí entre los mandos y Y el ejército. jugó para el equipo de la Naval de los Grandes Lagos Ujú, también. sí, sí, Y fue nombrado MVP en 1919 en el Rose Bowl. sí, en 1919 todavía no Imagínate. existía la NFL. No, pues apenas estaba, en esos años Ajá. apenas estaba llevando como... Sí, sí, apenas estaban creando ahí una liga semiprofesional. También estuvo en un equipo que incluía a Paddy Driscoll, que no lo ubicó, y a Jimmy Conselman, que tampoco. Musulmán, creo que después fue entrenador igual universitario. Donde Halas anotó un touchdown de recepción y devolvió un pase interceptado de 77 yardas. Sí, que se lo quitó a John Thorpe. John Thorpe también es un atleta con cierto renombre porque practicó muchos deportes, pero también fue el primer comisionado de la NFL, John Thorpe. Fíjate, después de ello, George Halas jugó béisbol de las ligas menores, ganando finalmente un ascenso a los Yankees de Sí, Nueva York. jugó en los Yankees varios juegos como 12 jardinero. partidos como Ajá. jardinero, sí. Sí, en los Yankees de 1919. Sí, Exactamente. pero una lesión en la cadera puso fin a su carrera en el béisbol. Sí, un año antes de que los Yankees firmaran a Baby Ruth. Sí, es lo que dice que que Halas dijo que quien lo sucedió fue Baby Ruth, pero en realidad fue Sammy Vick. Sí, sí, sí. Sí, pero igual, imagínate, hubiera estado genial tener allá los dos. De compañero a Baby Ruth. Más tarde, Halas jugó para el Hammond Pros, que me parece que esa era parte de los equipos que estaban surgiendo en aquellos años de fútbol americano contra los Chicago Tigers y los Decatur Staleys y los Bulldogs de Canton, o sea, equipos que ya no existen. Sí, sí, sí. Donde recibía un sueldo de alrededor de $75 por partido. A ver si a lo mejor Lamar Jackson quisiera ganar Sí, eso. ojalá le hubieran pagado eso a Lamar Jackson.
Bueno, esto es de su vida personal donde se casa, que es importante, pero vamos un poquito más rápido. Después de un año con este equipo, también conocidos como los All Stars, Ujú, Halas se mudó a Decatur, Illinois, ujú. para tomar posición en la compañía de Stanley, que era una fabricante de almidón. Sí, sí, sí. Y se desempeñó como representante de ventas Mm, de la empresa, jardinero en el equipo de béisbol patrocinado por la ujú. compañía, jugador y entrenador del equipo de fútbol patrocinado por la Sí, compañía, sí. los Decatur Sí, Staleys. en ese entonces las compañías, hasta también sucedió aquí en México, las compañías, como no había deporte profesional, pues había ligas donde las compañías tenían sus equipos y llevaban a los jugadores a que trabajaban Así como el señor Burns. ándale, trabajaban en su fábrica y participaban en su equipo. Digamos que ese era su pago, el trabajar en la Sí. fábrica. Eh, George Halas seleccionó los colores de su alma mater, naranja y azul marino, para los uniformes del Sí, equipo. sí. En 1920, Halas representó a los Staleys en la reunión que formó la Asociación de Fútbol Americano, que se convirtió en la NFL en Sí, 1922 en Canton, Ohio. sí, la primera reunión, la que ya Ujú. mencionábamos, ahí todavía no eran los Osos de Chicago, todavía eran los Decatur Los Staleys, Staleys, sí. ujú, pero ya con los colores que hoy en día tienen los Osos de Chicago. Sí, ya empezaron a tener partidos contra sus rivales de la misma ciudad, que Ujú, eran los Chicago Cardinals. ujú. Los Cardenales de Chicago, que curiosamente son el equipo más viejo Más de la viejo, sí, NFL y sí. son los que menos han ganado. Marcando la única vez que Hala sería el oponente de un equipo de la NFL para otro equipo, además de los Chicago, porque jugó contra jugó en el equipo de Chicago Stames, otro equipo Sí, otro de la equipo de misma ciudad. Chicago. Ujú, El juego terminó en empate en 14-14. ujú, A pesar de terminar la temporada con un récord de 10 ganados, un perdido y 2 empates, los Steelers terminaron la temporada en números rojos. ujú, O sí, sea, no tenían problemas sí, financieros. sí, sí. Pero pues Josh Halas tenía en mente Sí, que el dueño de la compañía le cedió el equipo, sí, que él manejara el equipo y hiciera lo que quisiera con el equipo y ahí es donde George Halas se lo lleva a Chicago. sí se lo lleva a Chicago, pero con la condición de mantenerlo como Steelers. Ujú, sí, sí, que pues Sí, después ya cuando en Chicago no cumpliría esa condición. sí, y gracias a de que se mantuvieron como Steelers de Chicago, les dieron un bono de $5,000 por mudarse. Sí, ¿Sí? que en ese entonces $5,000 Sí, era pues estamos mucho hablando dinero. de que le pagaban 75 por partido en Sí, el otro, sí. entonces. Pero pues sí, un año después le cambió el ojo ahora, le cambió el nombre a los Osos. Sí, sí. Ahorita Ah, no, sí, seguía eso, le cambió el nombre a los Osos porque pues en Chicago estaban los Ya existían Cachorros. los cachorros, sí, y en honor a los cachorros, que se refiere el nombre de cachorros, a cubs en inglés se refiere a un cachorro de oso. ¿No? Por Él eso, ujú. quería que ellos fueran los... Sí, sí, en honor al equipo de béisbol, pues le puso los osos, que pues, era un nombre se puede decir que más agresivo, o Sí, más apto para un equipo de fútbol americano. decía de razón de que los jugadores eran mucho más grandes Ujú, de sí, sí. fútbol americano que los del béisbol, por eso eran los Osos, Los osos de Chicago y desde este entonces también jugarían en el Wrigley Field, Sí, que hasta hoy en día existe existe, es uno de el los mítico Wrigley estadios Field, sí, sí, icónicos junto de con Estados Unidos. el Fenway Park. Park. George Halas no solo era el entrenador del equipo a lo que íbamos, Ujú, sino que también jugaba al extremo, sí, sí. tanto a la ofensiva como a la Sí, defensiva, sí, sí. manejaba la venta de las entradas, el negocio de dirigir el club, Sí, o sea, sí, sí. Hacía de todo, yo creo casi que. pedía tiempo fuera para ir a atender a los que estaban comprando ahí un hot dog, Sí, que ahorita se lo preparo, ¿no? Le preparo exactamente. su Yo creo hamburguesa, que recogía al final de los juegos. el Aparte de eso que utilero. mencionas, hacía yo creo que más Sí, cosas. yo creo que también era el de la utilería. Sí, 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 para mí que exactamente. también era el de la utilería y de una vez Sí, hasta el que podaba el pasto. sí, sí, sí. Entonces, pues fue nombrado ya como un equipo profesional en 1920 y su punto culminante de su juego ocurrió en 1923 cuando en un despeje Jim Thorpe, no se despojó Jim Thorpe del balón, lo recuperó George Halas
y lo devolvió 98 yardas, un récord de la liga que se mantuvo hasta 1972. Sí, 98 yardas, casi todo el terreno de juego. Uh-huh. A ver, antes de algo más que quieras agregar antes de yo No. de seguir. Después de 10 temporadas, Halas se retiró del juego, o sea, de ser jugador en 1930 y asignándole las tareas de entrenador al entrenador de la Academia Lake Forest, Ralph Jones. Uh-huh. Pero nuevamente, al tener problemas financieros, pues se dieron cuenta que no les daba para pagar un entrenador. Entonces es cuando George Halas regresa a pesar de que los había llevado al título de la NFL en 1932, regresó mejor él como entrenador para eliminar ese costo adicional. Ese sueldo. Sí, entrenó a los Osos de Chicago durante otras 10 temporadas. Uh-huh. Su equipo de 1964 estuvo invicto hasta una gran derrota en el partido de campeonato contra los Gigantes de Nueva York. Uh-huh. Me están llamando, pero son de esas llamadas de la contestadora. El banco. Sí. A finales de la década de 1930, Halas como entrenador, perfeccionó el sistema de la formación T. Sí. Él fue el que la perfeccionó. Sí, la formación T es como la escopeta donde el quarterback tiene un jugador de cada lado, pero en esta ocasión están prácticamente atrás de los guardias. Sí. Esa es la formación T. Uh-huh. Donde, y creó un estilo tan revolucionario que jugó contra los Washington Redskins y los vapuleó 73-0. En el juego de campeonato. En el juego de campeonato de 1940. Ajá. Sí. Que sigue siendo el margen más desequilibrado. Más amplio. El partido más desequilibrado, imagínate, 73-0. Sí, pues es que era una formación muy moderna para aquel entonces. No sabían cómo detenerlo. Detenerla. Como decíamos, en aquel entonces, y de por sí en los 50 todavía era un poco, eran básicas las jugadas de fútbol americano, en los 30, 40, en los 40, mucho más. Entonces esta formación pues fue muy novedosa y pues sorprendió a aquellos Redskins. Sí, tanto que pues los equipos, al igual que en muchas ocasiones, trataron de imitar esa formación, la empezaron a implementar. Y a partir de esa época, de ese juego, fue que recibieron este apodo de los monstruos del Midway, que muchos piensan que surgió por primera vez en el 85, cuando no, surgió desde esta época, desde los 40 con este equipo de George Halas y esta victoria aplastante. Sí. Deja ver. Había creado una ofensiva, además de la formación de la ofensiva, eran giros complejos, jugadas de trampa, una versatilidad atlética en su esquema. Sí, era muy novedosa para su época. Sí, y pues había encontrado al mariscal de campo para su nueva ofensiva, Sid Lockman, una estrella que pues él podía manejar la formación T y la pistol, que es la que llaman ahorita, que era también pues nadie la ocupaba, no era una novedad, entonces corría, pasaba, lo convirtió en Salón de la Fama, entonces jugó para los Bears entre 1939 y 1950. Pero George Halas no estaba satisfecho con los jugadores que llegaron después. Sí, creo que este jugador, este quarterback ha sido el mejor que han tenido los Osos de Chicago en su historia. Y estamos hablando de que era una universidad, era una estrella, pues, bueno, no era ni una estrella de la Universidad de Columbia, era un buen prospecto más no una estrella. Y exactamente. Pues Chicago lo convirtió en estrella. En estrella con George Halas. Otros jugadores que tuvo George Halas fue Bobby Lane y George Blanda. George Blanda, que ya jugaba desde aquel entonces, pero pues no resultó como quarterback. Empezó como quarterback, pero pues no le fue bien en esos Osos. Terminó de pateador en los Raiders. Zeke Bradkowski. Espérame. Ya vi que... Perdón. Si ahorita escuchan un corte, es que me están llamando y pensaba que era del banco y estoy viendo que es para
para una vacante de un trabajo. Ahorita checo eso, una disculpa. Sí, porque no vivimos de esto, Sí, lamentablemente. no vivimos de esto y por eso en los últimos minutos me han escuchado muy como que no estoy tanto en la plática porque estoy viendo qué onda con estas llamadas y ya vi que es eso. Ahorita lo contesto, ya me contactaron por WhatsApp, ya vi que es. Perdón. ¿Qué? ¿Dónde? Ya me perdí. Bueno, en el hilo, después, perdón. durante esa época, George Halas fue a la Segunda Guerra Mundial. Sí, justamente era lo que Fue a la seguía. Segunda Guerra Mundial. Entró a la Marina y fue o sea, ya estuvo en la primera y en la segunda. Fue a la segunda. Sí, dos guerras estuvo. Y con el rango de teniente comandante. Sí, Sirvió en el extranjero, bueno, en la guerra durante 20 meses bajo el mando del almirante Chester Nimitz. Sí, la guerra y después regresó otra vez a seguir haciendo de todo en los osos. Sí, apoyaban las actividades recreativas de la séptima flota. Sí, ya me lo imagino ahí organizando los partidos y todo eso. Fue galardonado con la estrella de bronce durante su retirada y liberado de su servicio militar en 1946. Otro más que fue a la guerra. Sí, mientras Halas estaba en la Marina, los Bears ganaron otro título de la NFL. En 1943 bajo el mando de Honk Anderson y Luke Johnson. Sí. No, Johnson. Y aquí ya vendría como que a terminar su mejor época en la historia de los Osos de Chicago, que pues fueron muchos años, 30 y 40. Ganaron muchos títulos durante esta época, si no me equivoco, ganaron como 7 títulos desde que surgió la NFL hasta el 46. Fíjate, de que estábamos hablando al principio que tenían que recortar, tuvieron que cortar al entrenador en jefe porque no había fondos. No había fondos para pagar un salario extra. Ya a mediados de 1957 los ingresos de estos partidos eran de $438,350. Algo así. Iba creciendo, ya la liga se iba consolidando y pues obviamente iban creciendo los precios de las entradas. Sí, y entre 1946 y 1957 los ingresos de los Osos fueron de $2 millones, que en aquel entonces era un dineral. Ahorita ya le pagas eso al pateador de la escuadra de prácticas, ¿no? Sí, exactamente. Después de un breve descanso entre 1956 y 57, regresó como entrenador en jefe durante una última década, entre el 58 y el 67, y a pesar de ganar su sexto y último título de la liga en 1963, no disfrutó del mismo éxito que antes de la guerra y se retiró oficialmente el 27 de mayo de 1968. Ganó su partido número 200 en 1950 y su partido 300 en 1965, convirtiéndose en el primer entrenador en alcanzar ambos récords. Y tuvo el récord de más juegos ganados hasta el 93, que lo superó Don Shula. Y no hace mucho lo pasó Belichick, que le costó trabajo porque lo iba a completar contra Chicago y en Soldier Field contra Chicago, y Chicago les metió el pie con el título de Papá Oso. Al menos algo de lo que tenía que hacer Chicago era no permitir que superaran el récord de George Halas. Por lo menos contra ellos y en su casa. Chicago, Fue pionero fue tanto dentro como fuera del campo. De muchas cosas. Él fue el primero en implementar las sesiones de práctica diarias. Digamos que él fue el que prácticamente hizo el primer equipo profesional tal como lo conocemos hoy en día, porque antes no acostumbraban esto de... No, se iban a echar la cascarita los domingos. Sí, entrenaban de vez en cuando, no eran tan profesionales. Él puso muchas de las cosas que ya hoy en día son muy comunes en los equipos. Sesiones de prácticas diarias, analizar películas de los oponentes para encontrar debilidades y medios de ataque, colocar entrenadores asistentes en las cabinas de prensa. Ya ves, muchos entrenadores o algunos no están en el campo con el head coach, están en las cabinas de arriba. Sí, están en las tribunas, se ven en los palcos ahí con sus audífonos y viendo el juego. Porque tienen una mejor perspectiva del juego desde arriba. Colocar una lona en el campo, publicar un periódico del club, transmitir partidos por radio. Sí, porque no se transmitían, obviamente, si no se transmitían en radio, menos en televisión.
También se ofreció a compartir los sustanciales ingresos televisivos del equipo con equipos de ciudades más pequeñas. Sí, Imagínate. sí, es que él consideraba que lo que le ayudara a la liga iba a ser beneficio también para él. ellos. Entonces, pues, si ayudaba a los demás equipos, iba a seguir creciendo la liga. Pues George Halas murió de cáncer de páncreas en Chicago el 31 de octubre de 1983 a los 88 años. Sí, sí. Y pues el puesto fue Heredado por su hija. Por su hija Virginia Halas McKeskey, que al momento pues lo sigue manejando. Creo que ahorita ya es más bien su nieta o su hija la que lo administra, pero ella sigue siendo la figura, la dueña. Sí, la dueña. Así que su nombre es el que aparece en las escrituras de los la hija, creo que la hija o la nieta ya es quien lo administra. Y pues George Halas pues, es uno de los más importantes. Los Osos siguen igual que Kansas mantiene el parche que les impuso Hank Stram. Los Osos en su uniforme en las mangas tienen las G, iniciales S, H. H. De George Stanley Halas. Sí, no, y este entrenador pues es uno de los, prácticamente de los fundadores de la NFL. Sí. Pues hizo muchas cosas por la NFL, ha sido una pieza importante en la historia de la NFL. Entonces, pues, tanto como entrenador, jugador, hizo muchas cosas. Sí, pues él se ensució las manos para sacar adelante no solamente a los Osos de Chicago, sino a la liga. A la liga, sí, exactamente. Lo mencionamos, jugaba en la ofensiva y en la defensiva, los entrenaba, vendía los boletos y por lo que sabemos, pues en una de esas hasta era el utilero y se encargaba de más cosas. Sí, es más, sacar el equipo adelante. Hasta contribuyó a la integración de los jugadores negros. Al principio fue un poco reacio, pero después contribuyó. Y él fue el primero que tuvo un quarterback de color. Se me va el nombre, pero fue por ahí de los 50 más o menos. Fíjate. Entonces sí, él hizo mucho por esta liga. Fue de los más importantes, de los más importantes. Si no es que el más. Sí, exactamente. Junto con Lombardi. Entonces, y duró muchos años. Como dueño de los Osos hasta que murió. Y como entrenador, pues estamos hablando desde los 20 hasta finales de los 60. Bueno, vamos a continuar con el siguiente y último, pero no menos importante. Aquí no hay menos importantes, todos son unas leyendas. Sí. Y estamos hablando de Donald Francis Shula, mejor conocido como Don Shula. Sí, el buen Don Shula. Nace en Grand River, Ohio, en Estados Unidos, el 4 de enero de 1930. No habíamos dicho que George Halas fue de los primeros miembros que ingresaron al Salón de la Fama en el 63. Cierto, sí, tienes razón, déjame regreso. Antes de seguir con Don Shula, él fue de los miembros que inauguraron el Salón de la Fama en 1963, fue de los primeros inducidos al... Me parece que creo que fue el 7, fue el séptimo personaje inducido. Sí. Sí, no lo tengo, tienes razón, se me olvidó mencionar eso. En esa primera generación del Salón de la Fama, él fue de los miembros fundadores. Sí, creo que me parece que era por ahí del 7. Fue el séptimo personaje o jugador en ser inducido al Salón de la Fama. Tienes razón, lo olvidé. Muchísimas gracias por recordarlo. Es un dato bastante interesante. Sí. Bueno, vamos a continuar con Don Shula. Se graduó en 1951 con un título en psicología con mención en matemáticas. Ya me había emocionado. Un tipo bastante inteligente. Sí, yo dije que yo también soy psicólogo, voy a ser como Don Shula, pero con mención en matemáticas. Ahí fue donde mis ilusiones se fueron al piso. No debía haber estudiado eso. Y recibió una oferta de trabajo para enseñar y entrenar al equipo de fútbol de la escuela secundaria de Canton, en Canton, Ohio, por un salario de $3,750 al año. Al año. Sí. Que en ese entonces era mucho dinero. Sí, no, ahorita no. El día al año. Ahorita ese es el mínimo, pero al mes. Mínimo, pero al mes. Los Cleveland Browns de la NFL, sin embargo, lo habían elegido en la 9ª ronda del draft de 1951.
un par de meses antes. Ujú. Cleveland había ganado el campeonato del NFL en 1950, para que vean, que era Era un ganador. equipo, fue buen equipo ganador hasta los 80s. Sí, todavía ya hablamos de que jugó 3 campeonatos de conferencia, Sí, sí, entonces era sí. ganador. Ya sé. Eh, con una fuerte defensiva y una ofensiva liderada por el quarterback Otto Graham, Ujú, el fullback Marion Motley y el ujú. extremo Daniel Lavin. Shula se unió al campamento de entrenamientos de los Browns junto a su compañero de equipo en John Carroll, Sí, sí. Carl Tessef. O sea, también fue jugador. Sí, sí, También también fue jugó. jugador. También fue jugador, jugó en esta universidad, John Carroll. ¿Quién? El técnico de Cleveland, el head coach Ujú. era Paul Brown. Sí, sí, a él le Que tocó ser ahora sí que él fue fundador, sí, entrenador, igual que George Halas, así, y no nada más de los Browns, también de los Bengalíes de de los Cincinnati. Bengalíes de Cincinnati. Sí, sí, y pues se podría decir que hasta fue influencia de Don Shula al ser Ujú. jugador de él. Um, Tanto Don Shula como Tisef fueron fichados por el equipo y se convirtieron en los dos únicos novatos en 1951. Ujú. Don Shula firmó un contrato por $5,000 al año, ¿eh? Ojo, vaya, Ojo el para mejor pagado. Lamar Jackson. Y jugó como profundo, sí, como Sí, como safety, safety. junto a Warren Lard y Tommy Jones. Ujú, Jugó 12 partidos con Cleveland en 1951, debutando como titular en octubre y consiguiendo 4 intercepciones. ujú, sí, sí. A ver, aquí son demasiados datos. No es que no valga la pena Mencionar. mencionarlos, pero en su carrera de Don Shula era una persona que interceptaba constantemente, Sí, era bueno, mínimo 4 intercepciones por era partido. un jugador competente. Ujú. Llegaron, los Browns por su parte terminaron con récord de 11 ganados y 1 perdido. Llegaron a la final por segundo año consecutivo, pero perdieron frente a Los Ángeles Rams Ujú. en Los Ángeles. Sí, ya Los Ángeles, ya los Rams estaban en Los Ángeles en aquel entonces. Al ser miembro de la unidad de la Guardia Nacional de Ohio, fue activada al año siguiente durante la Guerra de Corea. Sí, él no exactamente fue a la guerra, Ujú, no fue a Corea, no participó como tal, pero digamos que pertenecía ujú. a esta guardia durante los años que duró Sí, estuvo de esta hecho guerra de Corea. en el Port Falk, en Luisiana. Ujú, sí, Ahí lo mantuvieron, o sea, no se fue a la sí, guerra, eran sino estaba como, en se puede servicio decir más. que reservistas, algo así, Ajá. pero sí, no fue a la guerra de Corea, pero también digamos que participó de esta manera Ya. en el ejército. Cuando regresó a los Browns, firmó un contrato por 5,500 millones ahora ya. $5,500 al año. Ya le habían subido, Sí, le ya subieron iban subiendo los $500. sueldos. Y jugó 5 partidos al final de la temporada tras convertirse en titular luego de que otros jugadores sufrieran lesiones. Los Browns volvieron a llegar a la final este, en un partido que volverían a perder, esta vez ante los Detroit Lions. Ojo, Sí, también sí. los Detroit Lions Era un equipo era un ganador equipo antes de la época ganador. del Super Bowl. Fueron un equipo que ganó varios títulos en la vieja NFL. Ujú. Después firmó un contrato, ya le subieron más, por $6,500 al año, pero ahí fue con Baltimore, Sí, con los Potros de con Baltimore, los Potros que de Baltimore. habían sido anteriormente un equipo fallido, una franquicia fallida que quisieron implementar en Dallas, que eran también los Los Tejanos de Tejanos de Dallas, Dallas, pero curiosamente también llegaron como los Tejanos de Dallas. en los 50, pero como que no funcionó y se mudaron a Colts. Sí, eso fue muy efímero. De hecho, pues Sí, no se recuerda mucho en la historia de yo los también, Colts. yo hasta que no leí esto Ujú, dije, ah, caray, sí, sí, sí. que no eran los Tejanos de Dallas, que Ujú. no eran los jefes. Sí, ándale. Los Colts terminaron con un récord de 3 ganados, 9 perdidos en el 53, pese a liderar la liga en recuperaciones defensivas, incluyendo 3 intercepciones por parte de Shula. Ujú. Es lo que te digo, Don Sí, Shula sí, era... sí, era muy competente como jugador. Baltimore continuó con dificultades al año siguiente bajo el mando del nuevo entrenador Webb Eubank, Ajá. un ex asistente de los Browns. El equipo volvió a terminar 3-9 y terminó en la última posición de la NFL Oeste, pese a que Shula alcanzó 5 intercepciones ese año. O sea, Sí, buenas temporadas. sí, en 1955 nuevamente 5 intercepciones Sí, de Don sí, Shula. buenos números, buenos números. Me voy a adelantar tantito porque nos estamos comiendo el tiempo.
Los Colts dejaron ir al final de la pretemporada de 1957 a Don Shula y los Washington Redskins lo contrataron. Pasó una temporada con los Redskins y luego se retiró como jugador. En sus 7 temporadas en la NFL jugó 73 partidos, interceptó 21 pases Ujú. y recuperó 4 balones. Buenos números. Obtuvo su primer trabajo como entrenador poco después de concluir su carrera como jugador, Ujú. fichado como asistente técnico para la Universidad de Virginia, Sí, sí, sí. bajo la dirección de Dick Boris, en febrero del 58. Ujú. Virginia terminó ese año con un récord de 1 ganado, 9 perdidos. Se casó en el verano. Shula y Bartis comenzaron a salir juntos. Ok, no, eso es de su boda. Pues fue coach también estuvo como asistente en la Universidad de Kentucky, Kentucky. Ujú. bajo el mando del entrenador Blanton Collier. Ajá. Collier había sido asistente de Paul Brown cuando Shula jugaba en Sí, Cleveland. sí, por eso se lo llevó a Kentucky. Luego de una temporada en Kentucky, Shula obtuvo su primer trabajo como entrenador en la NFL, como entrenador de la línea defensiva para los Detroit Lions en el Sí, 60. sí, estuvo ahí. Los Lions consiguieron un récord de victorias consiguieron 3 temporadas con récord positivo en los años que Shula estuvo ahí bajo el mando del entrenador George Wilson. Sí, como decíamos, fue un equipo ganador Sí. en esa época. Y terminaron segundos en la NFL Oeste en 1961 y 1962. Ujú. La defensa de Detroit estuvo entre las mejores de la liga según puntos permitidos cuando Shula los dirigió. Sí. O sea, Sí, pues, digamos que ya empezaba a causar impacto a los equipos que iba en la NFL. eh, Ya en el 63 lo contratarían los Colts. sí, lo contratarían como... ¿Qué tengo? Webbank había dirigido a Don Shula en Cleveland y Baltimore. Fue despedido como entrenador en jefe de los Colts en el 63 justamente. Ujú. Luego de una serie de temporadas perdedoras y desacuerdos con la estrategia que tenían. Sí, sí. Y el dueño de aquel entonces contrató de forma inmediata a Don Shula como su nuevo entrenador poco después de haberlo reclutado para este trabajo. Ujú. Shula tenía solo 33 años en ese entonces, convirtiéndose en el entrenador más joven. Sí, hasta ese momento. Hasta Habíamos ese dicho, momento, porque Don Shula entró antes que John John Madden. Madden. Ujú. Ajá. Y sí se veía joven en el juego contra los Jets. Aún se veía joven en esas imágenes. El dueño conocía la personalidad y perspectiva desde sus días como jugador en Baltimore, aunque dijo que entendía que el haber traído a Don Shula era una movida un poquito riesgosa. Sintió que traería consigo pero sintió que traería pues, un mejor espíritu a los Colts. Sí, sí. Shula había sido solo un jugador promedio, pero siempre estaba tomando fotografías, hablando de fútbol. Entonces, siempre Sí, quería. un conocedor del deporte. Ojalá nosotros. Un erudito del juego. Ojalá nosotros terminemos liderando también un equipo así. Vamos a adelantarnos hasta la temporada del Super Bowl. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuál es? Sí, fue el tercer Super Bowl, la temporada del 69, si no me equivoco. Que llegan al Super Bowl contra los Jets de Nueva York, el último, el primero y último De los Jets. de los Jets. Donde era un duelo Johnny Unitas y enfrentarían a Joe Namath. Que en ¿qué? este juego Johnny Unitas no ingresaría sino hasta el final porque se había lesionado durante la temporada, entonces no estaba bien, pero estaba un sustituto que era muy confiable, Earl Morrall, si no mal recuerdo. Ahorita te digo, por aquí lo tenía. Earl Morrall, que fue el que jugó prácticamente todo el juego, pero no podían contra los Jets y su formación escopeta. Y aparte Joe Namath, quien garantizó una victoria antes del partido, pese a no ser favoritos. Exactamente, sí, todo ahora sí que la sinvergüenza de decir tranquilamente, vamos, les garantizo que vamos a ganar. Sí, Iban contra los Colts, contra la NFL, que había ganado 2 Super Bowls anteriormente y que pues se consideraba la NFL una liga superior a la AFL, todavía hasta ese momento separadas, y él tranquilamente dijo que le iban a ganar a los Colts, que tenían a un quarterback veterano como Johnny Unitas, que decíamos no iba a jugar, pero un equipo bastante sólido ese de los Colts, y pues,
fue un juego donde los Colts simplemente no pudieron. Sí. Luego de la temporada 1969, Joe Robbie, que era el dueño de los Miami Dolphins, reclutó y fichó a Shula para que sea el nuevo entrenador en jefe de Miami. Como resultado del fichaje de Shula, el equipo fue acusado de manipulación para cerrar este trato por parte de la NFL, lo cual obligó a los Delfines a entregar su selección de primera ronda a los Colts. Así que este año no fue la primera Sí, vez que le sucedía. que les quitaban una primera ronda por algún fallo ahí. Es un equipo que creo que eso de contactar y tratar de manipular para llevarse a jugadores o entrenadores ya lo lleva en la sangre. Sí. Pero después determinaron que las negociaciones, es que fue durante la fusión de la NFL y la FL, entonces por ahí hubo unas cosas raras. Sí. No se concretó antes de la fusión, así que ya no cuenta y le retiraron la acusación, pero ya les habían quitado el primer pick. Los equipos de Miami dirigidos por Shula fueron conocidos por sus grandes líneas ofensivas lideradas por Larry Little, Jim Langer, Bob Kuchenberg y un fuerte juego por tierra que incluía a Larry Csonka, el gran Larry Csonka, Kick, Mercury Morris, sus quarterbacks como Bob Greasy, Earl Morrall, que se lo llevaría de los Colts a los Delfines. Aquí es donde lo había visto justamente. Y excelentes receptores como Paul Warfield y Howard Dewey y el ala cerrada Jim Mandich. Sí, un gran equipo. En esa primera, empezando los 70s, llegarían a 3 Super Bowls, ganarían 2. Y uno de ellos con la temporada invicta. Que hasta el le día ganó de hoy a los Redskins. A los Redskins, sí. Que le iba a ganar, creo, 17-0, algo así. Conmemorando su campaña, no me acuerdo cómo estaba la onda. Y resultó que les anotaron y ya no pudieron. Fue 14-7, pero sí, ¿no? Y un récord que hasta la fecha sigue. Y que, sí, que nadie, los más cercanos fueron los Pats, pero perdieron los babosos. Shula cambió su estrategia a medida que cambiaba su personal. O sea, no era la misma estrategia para... Sí, no, digamos que la iba adaptando a los jugadores que tenía. En 1983, poco después de perder el Super Bowl con los Washington Redskins, los Delfines seleccionaron al mariscal de campo Dan Marino de la Universidad de Pittsburgh. Se ganó el puesto titular a mediados de la temporada del 83. Y para el 84 los Dolphins habían regresado al Super Bowl gracias a gran parte del récord de Marino de 5,000 yardas por pase y 48 pases de touchdown. Sí, una de las grandes duplas de la NFL en cuanto a números, aunque solo pudieron llegar a ese Super Bowl que pues encontraron a los Niners. Sí, pese a este éxito, se les fue el Super Bowl contra Montana. Después, esto lo mencionamos en la época cuando hicimos el podcast de Dan Marino, se encontraron a los Bills muy recurrentemente en playoffs que les ganaron, Nueva Inglaterra. En el juego de campeonato de la conferencia americana, en playoffs. Entonces sí, fue una época difícil donde sí tuvieron grandes números en cuanto a temporada regular, pero en playoffs no podían. Sí, Shula no pudo obtener victorias significativas en postemporada, perdiendo en sus 12 apariciones posteriores en playoffs, incluyendo 2 apariciones más en el Super Bowl. Antes de retirarse, luego de 1995, se retiró. Luego de que terminase esa temporada regular, terminó con uno de los legados más grandes en la historia de la NFL. Sí, fue 36 años entrenador. Fue durante 25 años entrenador de los Delfines de Miami. En 36 años, al parecer, solo tuvo 2 temporadas perdedoras. Sí, dirigió 526 partidos, la mayor cantidad de temporadas consecutivas como entrenador y apariciones en una Super Bowl con 6, 5 con Miami y 1 con los Colts. Shula tiene un récord de 2 victorias y 4 derrotas en sus 6 presentaciones. Sí, y pues, es el coach con más victorias en la historia de la NFL. Sí. Decíamos, superó el récord de George Halas en el 93 y pues, hasta hoy en día se mantiene ese récord y el que le sigue es Belichick, pero pues, le hacen falta le van a hacer falta como 5 años teniendo en cuenta que gane de al menos 10 partidos por año. Por año. Sí, entonces todavía está un poco lejos de ese récord.
Después de su retiro, Don Shula prestó su nombre a una cadena de churros, ¿no? churros, sí, de Shula Steakhouse se llamaba, Sí, sí. una línea de condimentos. Sí, tenía hasta un Hoteles, hotel. sí, en Miami. Pues es que se volvió parte Sí, de Miami. de Sí, Miami. sí, Igual sí. que Marino ya es figura. Sí, en Miami. Él tiene seguramente hasta la llave de la ciudad, que creo Sí, que no dicen. así Entonces, que él ya iba a cualquier restaurante y comía gratis. Allí en sí. Miami. En el Super Bowl del 2003, en San Diego, el último que se jugó en el En el Qualcomm Qualcomm, que Stadium. fue el Raiders Raiders Tampa Bay. Tampa Bay, Ujú. Shula lanzó El volado. el volado, sí. Ujú, sí, sí. Y en el 2007, en el Super Bowl que se jugó en Miami, el Colts, Chicago, Ujú, fue parte de la presentación del trofeo Vince Lombardi. sí. Deja ver, por aquí tengo. Y fallece a los 90 años el 4 de mayo del 2020. Sí. La noticia fue difundida por los Miami Dolphins a través de las redes sociales. Igual no tiene mucho. Sí, no, a él lo indujeron al Salón de la Fama. Se me olvidó eso. ¿En qué año? Sí, Ahorita te digo en qué año fue, por aquí la tengo la información. fue inducido porque sí, ya fue inducido al Salón Sí, de no, de era la obvio, Fama. sí, 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 obvio. sí, por sus victorias, digo, el coach más ganador, uno de los máximos coaches, de los más recordados en la historia de la NFL. Digo, y lo que decíamos ayer, respecto a los coaches de la vieja escuela, ellos imponían disciplina y concentración en sus equipos, que pues, como dices, a muchos jugadores en la actualidad no les gusta, muchos jugadores jóvenes no les gusta este tipo de disciplina, pero pues así se ganan los juegos. Hemos visto muchos, tanto en partidos de temporada regular como en juegos de playoffs, que por desconcentraciones, indisciplinas, pueden llegar a perder un partido. El ejemplo que más recuerdo es el de la final de conferencia Denver-Nueva Inglaterra del Sí, 2015, sí. donde Jamie Collins tenía la tarea de Belichick. Le dijo, tú vas a cubrir a Owen Daniels. Ujú. Esa es tu chamba, y por indisciplina les anotó dos Sí, touchdowns. sí. ¿O qué pasó el año pasado con los Bengalíes de Cincinnati en el juego de campeonato con Kansas City? La última jugada fue de su defensivo. Sí, no me acuerdo quién fue, Sí, le pegó a Mahomes, sí, sí fue a Mahomes, sí. fuera ya fuera del campo, y le dio la oportunidad de ganarles el juego. Entonces, creo que, como decíamos ayer, a lo mejor a muchos no les gusta esto de la disciplina, muchos jugadores jóvenes, pero pues obviamente no va a ser una disciplina militar, Sí, pero no, sí pero- un equipo de fútbol americano requiere de disciplina, porque pues es uno de los deportes más exigentes, tanto física como mentalmente. Te sigo buscando Entonces, Ajá. entonces sí, requieres que tus jugadores sean disciplinados, entrenen disciplinadamente, jueguen disciplinadamente en el juego, porque pues una desconcentración les, este, les puede costar el juego al equipo. Entonces, y pues todos estos coaches que hemos mencionado, como los del anterior podcast que mencionamos, pues eran de ese tipo, pugnaban por la disciplina del equipo, la concentración, y esto pues hacía equipos ganadores que cometieran pocos errores. fallos, ¿sí? Pocos errores. Ya encontré, perdón, me tardé mucho. Fue el 25 de noviembre del 96. Exactamente. No. ¿O sí? Sí, fue en el 96. Sí, algo así. Creo que sí, recién que se retiró. Ujú. Y aparte hay una estatua de Don Shula fuera del Sun Life Stadium, bueno, del Hard Rock. Sí. Por ahí, ahora que fue la carrera en Miami, la Fórmula 1, que pasaban por afuera del Sun Life, se veían algunas estatuas de las que hay fuera del estadio, y no alcancé a identificar cuál fue la que vi en alguna de las vueltas donde pasaban los autos, pero bueno, eso ya hablando de Fórmula 1. Sí. Pero sí, sí, no, estos coaches, por eso es que son tan importantes.
Sí, definitivamente. Y faltan muchos, porque ha habido muchos que han escrito Por eso un es que- capítulo en la historia de la liga. Por eso es que varios de ellos tuvieron una carrera longeva, Ajá. carrera ganadora, porque pues, Sí. la disciplina en sus equipos, la Tom disciplina. Landry, ¿cuánto duró con Dallas? Sí, Digo, sí, Vince sí. Lombardi duró poco con Porque- Green Bay, pero hizo Sí, grandes sí. cosas. Y también todo gracias a la disciplina. Ujú. Quería ser ganador, pero sabía cómo. George Halas. George Halas, ¿Cuánto hizo? ujú. Ya lo mencionamos. Hank Stram. Sí, sí, sí. John Madden. Adelantándonos un poquito lo que ha hecho Belichick ahorita, Sí. Andy Reid, Sí, exactamente. Bill Parcells. Sí, lo que falta es que pues, los jugadores ya a nivel profesional, cuando ya pasan a la NFL, pues se vuelvan más profesionales. Dejen de pensar que los van a entrenar como en el O sea, colegial. al que les van a hablar bonito, Sí, no, sí, no, sí, no, no, y en el más, NFL. menos por los contratos que te Sí, pagan. exactamente. Y en la NFL, pues no funcionas así. Te empiezas a volver indisciplinado y ya no Y te empiezas pasa a lo que rendir. Antonio Brown, Sí, Le'Veon exactamente. Bell, y que Elliott. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces. O varios novatos que ni siquiera pudieron ni brillar en la NFL. Hablamos de las superestrellas que Ujú. fueron un fracaso y muchos Sí, sí, por sí, indisciplina. por indisciplina, exactamente. Ujú. Entonces, pues, ahí está lo que muchos no quieren a Belichick, pero pues Pues ahí están está los Don resultados. Chula. Ujú, Ahí está, los exactamente. demás también eran estrictos. Sí, eran estrictos. Y ya lo dijimos, George Halas era el primero que implementó. Venimos a entrenar Sí, diario. diario, sí, Diario. sí. Y en Chicago. Sí, en sí, Chicago, sí, que también no exactamente. creen que es un clima tropical. O sea. Sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar de alguno de estos entrenadores míticos? Pues nada, ¿no? Legendarios, Es que, pues, icónicos. Ojalá lean las biografías, vean videos de sus equipos, son muy, muy interesantes, Sí. es historia de la NFL. Y los 4 que mencionamos, los 4 que participaron de alguna manera en la guerra, en alguna Ujú, guerra. Sí, sí, sí. Hasta Don Shula, que no fue a la guerra, pero estuvo En el ejército. servicio, Ujú. en activo. Sí, sí. Pues bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Nos extendimos bastante, pero es que Sí, es que son... nos hace falta tiempo para hablar a detalle de cada uno de ellos. Sí, sí, fueron Mucho. algunas cosas nada más. Sí, lo resumimos muchísimo. Nos extendimos con Jalas, pero créanme Es que es una fue historia muy lo larga. resumimos. Sí, es una sí. historia muy larga la de George Halas. Sí, no olvides suscribirse al canal, darle like al podcast, comentar qué tal les pareció, seguirnos en las demás plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como en Twitter como F de Emparrillado. Ya puedo descansar antes de grabar, ya ves que te dije no sé si pueda con tanta información, pero se logró. Exactamente. Así que bueno, eso sería todo amigos, nos vemos, adiós a todos.